James se acomodó en su asiento de clase económica para el largo vuelo a Denver, ya agotado por su semana de trabajo. Detrás de él, Tommy, de 8 años, comenzó a patear sin parar el respaldo de su asiento, mientras su madre, Vanessa, ignoraba completamente la molestia. Después de 2 horas de intentos fallidos de resolver la situación educadamente, James formuló un plan estratégico. Cuando Tommy dio su siguiente patada fuerte, James estaba listo con su plan. James Parker había esperado este vuelo con ansias. Después de una semana brutal de reuniones seguidas, solo quería dormir en el viaje de 6 horas a Denver. Se arrastró al avión, encontró su asiento de clase económica y se instaló aliviado. Entonces comenzó. Un golpe seco pegó en el respaldo de su asiento. Luego otro. James abrió los ojos pensando que alguien se estaba acomodando detrás de él. Pero los golpes siguieron llegando, rítmicos. A propósito, James se dio vuelta para ver de dónde venía su tormento. Un niño de 8 años estaba sentado justo detrás de él, con las piernas moviéndose libremente. El niño pateaba su asiento sistemáticamente con el entusiasmo de un baterista. El avión rodó por la pista. Las patadas continuaron. James trató de ignorarlo, cambiando de posición. Tal vez el niño se cansaría una vez en el aire. Pasaron 20 minutos. Las patadas no solo continuaron. James decidió manejar esto educadamente. Se dio vuelta con una sonrisa amistosa y le explicó que las patadas le dificultaban descansar. El niño lo miró fijamente con una sonrisita que parecía demasiado madura para un niño de 8 años. Sin romper el contacto visual, el niño dio otra patada. Esta fue más fuerte que todas las anteriores juntas. James sintió que su paciencia empezaba a quebrarse. Pero seguramente la madre del niño intervendría ahora. La mujer sentada al lado del niño era Vanessa. Parecía tener 30 y tantos años, bien vestida, con una tableta que mostraba un juego de rompecabezas colorido. James se aclaró la garganta y se dirigió directamente a ella. Le explicó la situación manteniendo un tono respetuoso. Vanessa levantó la vista de su tableta por exactamente 2 segundos. Agitó la mano con desdén y le dijo a James que los niños son niños. Sugirió que él estaba siendo dramático por un comportamiento normal de niño. Luego inmediatamente volvió a su juego. El rechazo fue tan casual que casi no pudo procesarlo. Detrás de él, el niño se rió y dio otra patada. James notó que la mujer mayor a su lado negaba con la cabeza. Pero su desaprobación no se dirigía al niño o a su madre. Estaba mirando a James con claro juicio, murmurando sobre adultos que no tienen paciencia con los niños. James se hundió en su asiento, sintiéndose atrapado en una pesadilla. Las patadas se reanudaron inmediatamente, ahora con entusiasmo añadido. El niño aparentemente había interpretado el rechazo de su madre como permiso para intensificar. James intentó todo lo que se le ocurrió. Ajustó la posición de su asiento hacia adelante, hacia atrás, recto. Nada ayudó. Pasó 1 hora. Las patadas habían desarrollado un patrón ahora. 3 golpecitos rápidos, luego una pausa, luego una patada fuerte. James pidió una azafata. Una mujer amable se acercó con una sonrisa profesional. James explicó la situación en voz baja, esperando que ella pudiera intervenir diplomáticamente. La azafata caminó hacia la fila de Vanessa y habló en tonos bajos. James no podía escuchar la conversación, pero podía ver el lenguaje corporal de Vanessa. Brazos cruzados, cabeza negando. La azafata regresó a James con una expresión de disculpa. Explicó que había hablado con la familia, pero no había mucho más que pudiera hacer. Sugirió que James podría intentar pedir un cambio de asiento. James preguntó sobre asientos disponibles. La azafata revisó su tableta.
y confirmó lo que él ya sospechaba. El avión estaba completamente lleno. Otra hora se arrastró. James ya no intentaba descansar. Las patadas se habían convertido en todo su mundo. Se encontraba anticipando cada una, sus músculos tensándose en preparación. James miró a sus compañeros pasajeros. La mayoría dormían o estaban absortos en sus sistemas de entretenimiento. Nadie quería involucrarse. Mientras tanto, Vanessa había pasado de su juego en la tableta a una revista de moda brillante. Hojeaba las páginas tranquilamente, completamente ajena al comportamiento de su hijo. A veces el niño hacía una pausa lo suficientemente larga como para que James pensara que había terminado, solo para dar una patada sorpresa justo cuando James empezaba a relajarse. Habían pasado 2 horas desde el despegue. James estaba llegando a su punto límite. Había intentado la paciencia, había intentado la cortesía, había intentado los canales oficiales. Nada había funcionado. Pero James no era el tipo de persona que se rinde fácilmente. Cuando se enfrentaba a clientes imposibles o demandas irrazonables, encontraba soluciones creativas. Comenzó así a estudiar la situación con su mente analítica. ¿Qué recursos tenía disponibles? ¿Qué constituiría una victoria? La respuesta le llegó de repente, como un destello de inspiración. Era brillante en su simplicidad. No necesitaría romper reglas ni causar una escena. Solo necesitaría un tiempo perfecto. James pidió la azafata otra vez. La misma mujer se acercó. James hizo una petición simple. Pidió una botella de agua y un vaso de plástico. La azafata se veía ligeramente confundida, pero accedió. Regresó con ambos artículos, notando lo paciente que había sido James durante toda esta prueba. James abrió la botella de agua cuidadosamente. Vertió el líquido claro en el vaso de plástico, llenándolo aproximadamente 3/4. Sostuvo el vaso firme en su mano derecha. Ahora venía la parte crucial. James había estado soportando las patadas por más de 2 horas. Conocía los patrones, conocía el tiempo. Esperó. El vaso de agua se quedó perfectamente quieto en su mano. Para cualquiera que estuviera mirando, simplemente parecía un hombre a punto de tomar un trago. Las piernas del niño se balanceaban hacia adelante y hacia atrás detrás de él. James podía sentir el ritmo construyéndose. 3 patadas pequeñas, una pausa, luego la grande. James tensó sus músculos, listo para ejecutar su plan. Tenía una oportunidad en esto. El tiempo tenía que ser absolutamente perfecto. El niño echó su pierna hacia atrás para la patada poderosa que siempre siguió el patrón. La patada llegó con toda la fuerza, justo como James había predicho. Pero esta vez, James estaba listo. En el momento exacto del impacto, deliberadamente sacudió su brazo hacia arriba, como si la patada lo hubiera sobresaltado y le hubiera hecho perder el control. El vaso de agua voló de su mano en un arco perfecto. El líquido claro salpicó dramáticamente sobre el respaldo de su asiento, empapando hasta la fila detrás de él. El agua cayó en cascada sobre la revista de moda cara de Vanessa, empapando completamente las páginas brillantes. Las gotas salpicaron por toda su blusa de diseñador. Vanessa saltó de su asiento como si hubiera sido electrocutada. Su cara era una máscara de shock y furia. Se volteó para enfrentar a James, su boca abriéndose para soltar lo que claramente iba a ser un ataque verbal. Pero antes de que pudiera hablar, James se volteó calmadamente. Su voz era lo suficientemente fuerte para que los pasajeros alrededor pudieran escuchar claramente. Se disculpó profusamente por el derrame, explicando que la patada de su hijo había causado que su mano se sacudiera inesperadamente. Mencionó que esto era exactamente lo que había estado tratando de prevenir durante las últimas 2 horas.
Los pasajeros cercanos habían visto todo. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo asintió con aprobación hacia James. Una madre viajando con niños bien portados lanzó miradas de desaprobación a Vanessa. Incluso la mujer mayor al lado de James, que antes lo había criticado, ahora se veía avergonzada. La boca de Vanessa se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Miró alrededor a las caras que la miraban. Varios testigos habían visto a su hijo dar la patada en el momento exacto del derrame. La azafata apareció rápidamente con toallas. Se las ofreció a Vanessa mientras diplomáticamente sugirió que tal vez al niño le gustaría mirar por la ventana en lugar de moverse tanto. El mensaje era claro. La atmósfera en su sección cambió dramáticamente. El niño mismo pareció darse cuenta de que algo fundamental había cambiado. El juego ya no era divertido. Por primera vez en más de 2 horas, sus piernas se quedaron quietas. Las 3 horas restantes del vuelo pasaron en silencio bendito. El niño se sentó tranquilamente, ocasionalmente mirando nerviosamente a James. Vanessa evitó el contacto visual con otros pasajeros. James regresó a su trabajo con una sonrisa sutil de satisfacción. Había resuelto un problema imposible sin romper ninguna regla. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho enfrentado a tal desafío y un padre que no responde?